Hola, muy buenos días a todas y todos. Yo soy Dalia Toledo, soy la directora de Finanzas y Anticorrupción en Ethos, Innovación en Políticas Públicas. Muchas gracias por acompañarnos a este webinario en el que vamos a hablar de temas muy importantes y muy coyunturales. Como todos saben, en los próximos días el Estado de México tendrá elecciones para renovar la gubernatura y en el escenario político mexicano, pues el Estado de México es una pieza muy fundamental o una pieza clave, pues en ella habitan cerca del 14% del padrón electoral. Y en este sentido, bueno, esta va a ser una contienda muy importante en la que el riesgo de presenciar prácticas clientelares como el uso de programas sociales para tratar de incidir en el voto, bueno, es muy alto. Por un lado, tenemos a Alejandra del Moral, candidata del PRI, quien va a poder echar mano de los programas estatales para aumentar la tendencia del voto, cosa que no debería sorprendernos si consideramos los antecedentes que tiene Salario Rosa, uno de los programas más emblemáticos del gobierno del Estado de México. En el 2020, por ejemplo, se lanzó una investigación periodística que se tituló Lo negro del salario rosa, en donde se señalaba que este programa tenía un uso clientelar con fines electorales. Esta investigación resaltó sobre todo que el programa Salario Rosa se usó para incidir en las elecciones de los 125 ayuntamientos que estaban en disputa en 2021. Un año después de que salió esta investigación, justamente en 2021, el órgano superior de fiscalización del Estado de México y el Coneval también cuestionaron la transparencia de este programa, sobre todo señalando que esta opacidad alrededor de su implementación facilitaba este uso electoral o clientelar del programa. Pero por otro lado también tenemos a Delfina Gómez, quien es la candidata de Morena, quien podría hacer uso de todo el armamento federal para incidir en estas elecciones, bueno, sabiendo que el Estado de México, como decimos, es clave en los procesos electorales. Y en ese sentido, nosotros en Ethos, Innovación en Políticas Públicas, hemos identificado y señalado la opacidad de algunos programas sociales federales en cuanto a la forma en la que se seleccionan los territorios o los beneficiarios finales de estos programas. Esta opacidad nos ha llevado a favorecer algún tipo de prácticas o de riesgos de corrupción. Y bueno, no me quisiera extender demasiado, pero hoy justamente para debatir sobre estos riesgos, vamos a tener un panel muy importante que tiene la presencia de 4 panelistas, los voy a ir presentando de uno en uno. Vamos a contar con la presencia de Cristina Tapia, que es profesora investigadora de la Universidad de Colima. Bienvenida, Cristina. También tenemos la presencia de Jorge Serrano, que es presidente de la Junta Directiva de la organización civil Tendiendo Puentes, quienes se han dedicado por muchísimos años a la observación electoral. Nos acompaña también Claudia Hernández, que es miembro del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México. Bienvenidos. Y finalmente mi colega Laure de Lalande, quien es directora de Innovación, de Inclusión, perdón, y Desarrollo Sostenible en Ethos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por compartir hoy toda su experiencia y su conocimiento con nosotros. No quisiera robar tiempo y entonces voy a pasar directo a la primera pregunta. Les voy a pedir que me ayuden contestando en un tiempo máximo de 6 minutos y en el mismo orden como los fui presentando en este momento. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. Es sabido y documentado que los programas sociales se pueden usar con fines electorales. En el caso del Estado de México, las candidatas a la gobernatura podrían usar tanto los programas federales como los programas estatales justamente para incidir en el resultado de las próximas elecciones. En ese sentido, me gustaría preguntarles, ¿cuáles creen ustedes que son estos grandes retos para esta elección en términos de clientelismo electoral? Si quieres, empezamos contigo, Cristina. Claro que sí, bueno, primero buen día, saludo con mucho gusto, te saludo, igual a todas las colegas y los colegas, y pues a todas las personas que nos hacen el favor de participar con nosotros en esta mañana. Y bueno, como tú comentabas, Dalia, ¿cuáles serían los retos en términos de clientelismo? Bueno, yo creo que podemos hablar de 2 retos, ¿no? Primero sería retos para quién y retos respecto a qué. Hay retos que se plantean para nosotros como electorado para poder favorecer la democracia, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el principal reto sería pues que la población
identifique su voto o decida su voto con base a las ideas, las propuestas y las trayectorias de las personas candidatas, ¿no? Y obviamente otro reto tremendo para la democracia, pues es justamente el que las personas podamos no identificar los programas sociales con figuras políticas específicas y que se dé este apego a las reglas de operación y también que se dé una visibilización de todas las prácticas indebidas, de todos los usos políticos que se hacen de los programas sociales y cómo, bueno, eso nace, ¿no? de la opacidad, de las áreas de discrecionalidad que se contemplan en los programas. Ahora, en un segundo momento también podemos hablar de los retos que implica esto para los partidos políticos, ¿no? Es decir, los partidos hacen uso de todos estos programas, un uso de sus máquinas clientelares, ¿no? Para aumentar la probabilidad de ganar. Entonces, yo creo que en ese sentido el reto que se les plantea a los partidos es el cumplimiento, ¿no? O sea, los partidos políticos, diferentes autoras, autores, trabajos, hemos documentado, ¿no? El uso clientelar que tienen. Sin embargo, también se ha documentado la forma en la que el aumento de competencia política ha reducido la eficiencia de los tratos clientelares, ¿no? Entonces, el lograr que la clientela política cumpla su palabra, es decir, acepte los beneficios, acepte los esquemas y además brinde realmente ese soporte político y ese voto específicamente, pues ese cumplimiento es también un reto para los partidos, ¿no? Entonces, ese reto implicaría dos cosas. Por un lado, el monitoreo, o sea, ellos tienen maquinarias de monitoreo eficientes, ¿no? Y pues justamente ese monitoreo se ha hecho mucho más férreo, mucho más, digamos, mucho más eficaz a partir de que los partidos se dan cuenta que pues la población recibe diferentes beneficios, a todos los colores les dice que sí, ¿no? Y al final decide. Y por otro lado, bueno, pues la construcción de lazos personales, ¿no? Esto va de la mano porque a mayor construcción de lazos personales de los partidos respecto a los votantes y las votantes, pues obviamente es menos necesario un monitoreo férreo, ¿no? Entonces, tienen también este reto de construir lazos personales que favorezcan el cumplimiento de los tratos clientelares. Eso aumenta la eficiencia, pero también es caro, ¿no? Es caro en términos de tiempo, es caro en términos de recursos humanos y también es caro en términos de especialización, ¿no? Es decir, que la gente tenga este conocimiento de cómo hacer ese trabajo en tierra. Entonces, bueno, respecto a estos retos, tanto para la democracia como para los partidos, qué aspectos estarían por ahí que tendríamos que tomar en cuenta? Bueno, por un lado, las reglas de operación de los programas, es decir, tanto los programas estatales como federales, qué tanta discrecionalidad le permiten a los actores, y también la forma en la que las personas políticas, las élites, se apropian de estos programas para reclamar el crédito ante la población, ¿no? Yo te lo di, yo lo gestioné, yo lo hice, ¿no? Y la forma en la que utilizan políticamente esto. Ahora, me gustaría decir, para finalizar, ¿no? Esta intervención, que todo esto de lo que estamos hablando, bueno, está atravesado, obviamente, por emociones, por sentimientos, por simpatías, ¿no? Y estas emociones, sentimientos y simpatías de la población, bueno, pues también se da en función de la historia política que existe y de las trayectorias, ¿no? ¿Qué ha hecho antes la candidata o el candidato? ¿Qué ha hecho el color o el partido antes, ¿no? Y qué está haciendo ahora. Entonces, creo que todo esto nos pueden dar piezas para ir armando este rompecabezas. Eso es pues lo que yo observo desde aquí. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Muy interesantes estos retos que nos mencionas. Hay algunos que creo que son más, que pueden atenderse en el corto plazo, como disminuir la discrecionalidad en torno a las reglas de operación de los programas sociales, pero otros de más largo plazo, como el construir una ciudadanía que pueda decidir libre e informadamente sobre los procesos electorales. Vamos a escuchar ahora la respuesta entonces de Jorge y cuál es la visión de la sociedad civil. Jorge, no te escuchamos. Creo que hay que encender el micrófono. Sí, gracias. Muy buenos días y gracias a todos los compañeros que están presentes en esta mesa y desde luego reconocer a Ethos esta iniciativa que tiene de poder conjuntarnos y poner en la mesa este tema que siempre está presente en todas las elecciones. Hay que recordar que el sistema político de México, de nuestro país, se institucionaliza a través de
generar este clientelismo electoral desde la creación del PNR, en donde aglutina a sectores para que estén plenamente controlados y desde ahí generar unas prebendas para que se mantuvieran en la llamada disciplina partidista, ¿no? Esta disciplina que obedecía a que movieran a todas sus bases a votar por un candidato determinado, obviamente el de oficialista, el del poder, y de esta manera pues se fue enquistando esta percepción de clientelismo como parte de la política, de hacer política partidista en México y sobre todo acentuada en los procesos electorales. Sin embargo, esto fue disminuyendo principalmente por la institucionalización de los procesos electorales, la ciudadanización de los mismos y los contrapesos que fueron generando a través de este sistema, ¿no? De generar una institución que organice las elecciones, una institución que procure justicia y una institución que administre justicia electoral en cada proceso electoral. Sin embargo, esta posibilidad de generar este condicionamiento de programas sociales y ampliar esta base de clientelismo electoral o clientelismo político siempre está latente. Ha disminuido, ya no hemos observado que se genere como una estructura general de un proceso electoral y determinada de un partido político, que es de señalar que puede prevalecer en todos los partidos políticos y aparecer en un proceso electoral, pero creo que esta ha sido de manera más aislada. Es decir, generalmente las campañas electorales se estructuran por regiones y algunos participantes, ya sea servidores públicos de gobiernos de los estados, federal, estatal o municipal, o legisladores, diputados, senadores, diputados locales o federales, les asignan un área en específico. Es ahí donde tienen que dar resultados y es en donde se posibilita esta coacción de programas sociales cuando ese servidor público, ese legislador pueden acceder a las listas de los padrones electorales y entonces estar en esa intención de querer coaccionar a que todos los beneficiarios o beneficiarias de esos programas voten a favor de determinado partido político a través de ese condicionamiento del voto. Y es muy importante señalar que este clientelismo electoral y este condicionamiento de votos obedece a dos actores. El primero es que se tenga a una autoridad que puede ser el que otorga ese beneficio, que puede ser de un programa, que puede ser una obra, un servicio o, algún beneficio económico, y que cuando se entrega ese apoyo, se le dice que va de parte de él, generalmente del titular del Ejecutivo, que son los que a través de las políticas públicas y de estos programas aterrizan ese recurso, o ese apoyo, o esa obra, o ese servicio, y entonces le dicen que viene etiquetado de parte de X persona o de X partido. Y el segundo actor es quien lo recibe de manera pasiva y se siente comprometido por recibir ese apoyo y entonces, estando enlistado el día previo a la jornada o durante la jornada electoral, pues se les invita a que salgan a votar. Entonces existe ese condicionamiento, esa entrega y esa recepción de recibir ese apoyo y agradecer ese apoyo que se les da durante la jornada electoral. O bien, cuando se les invita a que formen parte de la estructura de campaña, a cambio de que una vez que gane el candidato, se les va a entregar ese apoyo o incluso incorporar en la nómina de cierta administración municipal, estatal o federal. Entonces, es como hemos visto cómo se ha generado este clientelismo electoral de una u otra manera. Sin embargo, en este avance democrático que han tenido nuestro país, existen ahora ya los delitos electorales plenamente establecidos y las prácticas antidemocráticas. Entonces, en este sentido, de manera muy específica, podemos identificar que los delitos electorales se persiguen de oficio y el condicionamiento de programas sociales es un delito. Es decir, estos pueden ser denunciados por cualquier ciudadano, no necesariamente el que va a estar implícito, y por supuesto tienen que ser recibidas por cualquier ministerio público. No son solamente el especializado en materia de delitos electorales. No son delitos graves, sin embargo, sí pueden ameritar prisión preventiva cuando se trata de programas sociales. Y son dolosos, ¿por qué? Porque el servidor público, la persona que los comete,
sabe que está cometiendo este delito electoral. Entonces, el clientelismo electoral es castigado en México, desde luego existen la normatividad para hacerlo, y creo que se ha dado en menor medida, pero no por eso, como organizaciones de la sociedad civil o ciudadanos o agrupaciones de observación electoral que estamos atentos a los procesos electorales, debemos de bajar la guardia. Muchas gracias, Jorge. Va a ser interesante ver cómo estos embates que se han dado al INE y a toda la estructura van a repercutir tal vez en un incremento del clientelismo o de este tipo de prácticas clientelares en un futuro. Vamos a escuchar ahora la opinión de Claudia Hernández del CPC del Estado de México. Muchísimas gracias, Dalia. Agradecer al equipo de Ethos, a los colegas que estamos el día de hoy y a todos los que nos hacen favor de seguirnos en esta transmisión. A propósito de este análisis que hacemos respecto de los retos a los que nos enfrentamos en las próximas elecciones en términos de clientelismo electoral, quiero mencionar dos que me parecen absolutamente importantes y que coinciden con lo que hemos platicado. El primero de ellos precisamente versa sobre mantener la integridad en las elecciones. Este reto me parece que no compete únicamente a las autoridades, sino nos compete también como ciudadanos, y lo abordaré en el siguiente reto, pero este reto enorme de mantener la integridad electoral deriva de que, bueno, es sabido y hemos explorado, hay literatura vasta sobre ello, en el sentido de que un sistema democrático que respeta las libertades ciudadanas es total y absolutamente incompatible con el utilizar los programas sociales como moneda de cambio en las actividades político-electorales. De ello deriva, me parece, que una de las grandes retos o de las grandes misiones que estarían enfrentando nuestras autoridades electorales para este ejercicio es precisamente mantener la equidad en la contienda, así como defender la autenticidad y libertad para que la ciudadanía emita su voto. Por otro lado, me parece importante también señalar que uno de los principales retos a los que se estaría enfrentando la autoridad electoral consiste precisamente en esta complejidad de asegurar que los procesos electorales que están próximos a suceder sean íntegros, como lo hemos comentado, en una época en la que quizá las malas prácticas, como el clientelismo del que estamos hablando a través de la oferta de programas sociales, pudiera en su caso encontrar un terreno fértil en el cual florecer. En este sentido, me parece también que debemos analizar, como ya lo han comentado mis antecesores, el tema de la oferta y la demanda para el tema clientelar. Sabemos que el clientelismo depende de la existencia de ciertas condiciones institucionales que pudieran propiciarlo, así como del tema de percepción que tanto nos impacta, tanto para el tema clientelar que abordamos el día de hoy, como para el tema de combate a la corrupción, que es lo que hacemos desde el Comité de Participación Ciudadana, en el sentido de que esta percepción generalizada de la sociedad podría hacer parecer que es legítimo, que es una práctica legítima. Este es otro de los retos que encontramos también. El tema de que cuenten con la información necesaria, como ya lo comentábamos anteriormente, para que identifiquen que esta práctica es totalmente no solo ilegítima, sino ilegal y que debe ser denunciada. Por el lado de la demanda, el clientelismo depende en gran medida del contexto en el que se encuentren las personas y de la proclividad que tengan a aceptar ese tipo de intercambio clientelar, ¿no? En estas condiciones, me parece que a propósito de este reto de mantener la integridad en las elecciones, dependemos en gran medida de un diseño institucional que se encuentre claramente definido y basado en normas que limiten, que prohíban este tipo de prácticas. Por ello es que me parece que la búsqueda por parte de las autoridades electorales de un diseño institucional que procure la integridad en las elecciones nos va a ayudar a fortalecer, por supuesto, nuestro sistema democrático a través de la creación de un círculo virtuoso, tanto por parte de actores políticos como por parte de la ciudadanía. Y esto me da pie a hablar precisamente del segundo reto importantísimo que me parece que como ciudadanos tenemos, que es precisamente la participación ciudadana. Comentarles que desde el Comité de Participación Ciudadana hemos motivado y estamos siempre fomentando la participación ciudadana, pero con ciertas cualidades. Esto es participar, pero de manera informada y responsable. Y me parece que en estas elecciones es
un ejercicio en el que definitivamente tenemos que ejercer este derecho que tenemos al voto. Aquí me quisiera hacer mención precisamente en el contexto de este reto de participación ciudadana informada y responsable a través del voto, de esta famosísima escalera de participación ciudadana de la doctora Sherry Arnstein, en el cual encontramos 8 niveles. El nivel más bajo, precisamente y a propósito de este ejercicio que hacemos el día de hoy, es el nivel de la manipulación, que se encuentra dentro del sector de la no participación. Entonces, si nosotros como ciudadanía permitimos esta manipulación a través del uso indebido de programas sociales, no estamos participando de manera informada y responsable. Estamos en el escalón más bajo de la participación ciudadana, en el cual no estamos ejerciendo nuestro voto de manera responsable como ciudadanos mexicanos. En esta escalera, además, si nos posicionamos hacia arriba, vamos a encontrar que está manipulación, terapia, información, consulta, asesoría, colaboración, delegación de poder, donde encontramos el voto, y control ciudadano. En consecuencia, y para terminar en esta aportación, me parece que estos dos grandes retos dependen, insisto, tanto de la autoridad electoral como de la ciudadanía al emitir su voto responsable e informado. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Claudia. Sí, justamente un dato interesante que encontramos en la literatura es cómo el tema del clientelismo electoral es incentivado justamente por las diferencias económicas a veces en los países, ¿no? Los votantes, por ejemplo, más pobres, pues son más proclives a aceptar este tipo de beneficios porque los ven a veces como un ingreso extra, ¿no? que en contrario o en contraparte con la parte más rica, ¿no? La población con mayores ingresos. Incluso a los electores, a los políticos les cuesta más trabajo encontrar resonancia con estas prácticas cuando se habla justo de estos estratos más altos. Bueno, ahora vamos a escuchar la participación de mi colega Laure de la Lande para escuchar sus experiencias sobre este tema. Adelante, Laure. Muchísimas gracias, Dalia. Bueno, la verdad es que el uso de programas sociales para coaccionar el voto o influir sobre el voto no es nada nuevo y menos aún en el Estado de México. Pero a mí me gustaría mencionar que la efectividad de esta estrategia depende de dos elementos importantes. Y por un lado está el tipo de programas sociales del que estamos hablando. Y ahí me parece sumamente interesante lo que se está viviendo en este momento en el Estado de México, porque estamos hablando del tipo de programas sociales que más poder tiene para influir sobre el voto, porque son programas de transferencias directas recurrentes, ¿no? Que le llegan a uno cada mes, cada 2 meses, y que representan un apoyo bastante importante, significativo en términos de su ingreso. Entonces, una persona que recibe este tipo de apoyo realmente sí le piensa a la hora de votar si su voto va a definir que siga recibiendo o no su apoyo. Eso es algo que la verdad no podemos evitar. Y como lo mencioné, en este caso en el Estado de México, pues tanto el Estado, el gobierno estatal, está manejando un programa que es el Salario Rosa, que es de este tipo, es una transferencia directa recurrente a las mujeres, pero también del lado federal también se están utilizando este tipo de transferencias directas recurrentes, que en este caso son becas y pensiones a diferentes tipos de poblaciones. Si revisamos las cifras, por parte del gobierno federal estamos hablando de 2.5 millones de personas que reciben este tipo de apoyos, lo cual representa más o menos el 20% de la lista nominal, es bastante alto. El Salario Rosa en este momento está beneficiando a 700,000 mujeres, que es más o menos el 0.05% de la lista nominal. Entonces uno diría que Morena, en este caso, tiene todas las de ganar, pero otro punto que quisiera mencionar es que además del tipo de programas sociales, la forma en que se operan los programas sociales importa muchísimo.
Ya lo mencionaba la doctora Cristina, hablando como que de los lazos personales, ¿no? Que puede establecer, digamos, que pueden establecer los políticos con los ciudadanos. Y efectivamente puede haber un riesgo aún más fuerte de coacción cuando hay, digamos, una interacción entre un personaje político y el beneficiario. Este personaje político o politizado puede ser un enlace, un promotor, un coordinador, un delegado, como sea que le llamen. Pero si es que existe esta estructura que opera el programa y que tiene esta interacción con los beneficiarios, incluso pueda reclutar a los beneficiarios, el riesgo es aún mayor porque puede haber este discurso, o sea, reforzar, digamos, el hecho de que la persona sienta que su voto está totalmente ligado al hecho de recibir el apoyo. Y ahí entonces tendremos que ver un poco, pues, qué estructura tiene Salarios Rosa y qué estructura tiene los programas de gobierno federal. En el caso de Salarios Rosa, bien lo mencionabas, Dalia, de que hubo investigaciones sobre el caso que muestran muy claramente que hay una estructura territorial, que son como plataformas electorales, que hay enlaces, que son mujeres que buscan reclutar a más mujeres. También se ha documentado que pues, se hacen como operaciones para apoyar, digamos, en este caso era la imagen, digamos, la popularidad del gobernador en redes sociales y otros tipos de actividades, digamos, para promover la imagen política del gobernador y de la candidata actual. Eso es para el caso de Salarios Rosa. En el caso del gobierno federal, también hay una estructura que es el tema de las superdelegaciones, ¿no? Las superdelegaciones funcionan con los llamados servidores de la nación, que tienen como función afiliar a los beneficiarios, operar estas oficinas de atención, que son más o menos 1,500 en el Estado de México. Y digamos que estos programas, tanto Salarios Rosa como los programas del gobierno, supuestamente son transferencias directas bancarizadas, ¿no? Pasan por el banco y supuestamente el beneficiario no tendría que estar viendo a ningún funcionario o operador político. Y pues lo interesante que estamos viendo aquí es que pues, de cierta forma se está burocratizando de forma innecesaria estos programas para que pueda haber este intermediario, ¿no? Que tenga esta interacción. La verdad es que es bastante complejo saber cuál de estas dos estructuras incita más al voto, Salarios Rosa o la estructura de los superdelegados, ¿no? Yo creo que vamos a aprender mucho con esta elección, pero lo que a mí sí me gustaría dejar muy claro de lo aprendido con Salarios Rosa es que se me hace tristísimo que se utilice un programa supuestamente dirigido a las mujeres, que supuestamente busca la igualdad de género, para hacer este tipo de operación política. Yo creo que este programa, en lugar de promover la igualdad de género, pues trata de reproducir, no reproduce, sino que se basa sobre los estereotipos de género que están propiciando todos los problemas que conocemos de violencia, etcétera, para buscar que las mujeres, por sus condiciones de vulnerabilidad, por algunos roles sociales que tienen, sean las que estén promoviendo cierto tipo de voto. Muchas gracias. Gracias, Laura. Sí, coincido contigo y justo con esta investigación que citaba en un inicio, que señala que estas mujeres intermediarias del programa Salarios Rosa tienen un rol más de promotoras del voto, que pues bueno, es muy lamentable. Vamos a continuar a la segunda ronda. En esta ocasión les voy a hacer preguntas muy particulares a nuestros panelistas y nuevamente voy a empezar con Cristina. Nuestras preguntas ya están más enfocadas hacia pues sacar el mayor jugo de sus experiencias, sus investigaciones. Y en este caso, Cristina, te quisiera preguntar, todas tus investigaciones concluyen que el uso clientelar de los programas sociales ha ido o ha dejado de ser tan redituable o efectivo políticamente hablando.
Pero sabemos que este nuevo gobierno tiene una forma distinta de hacer política social, y algunos gobiernos estatales también han cambiado un poco su forma de hacer política social, una política más inclinada o más sesgada hacia la universalización de los programas, hacia el uso preferente de las transferencias federales, transferencias directas, y también una mayor opacidad en el diseño y funcionamiento de los programas sociales. La pregunta sería si esta tendencia que está cambiando se podría revertir, ¿no? Ahora que tenemos una nueva forma de hacer política social. Y entonces esta nueva forma de política social va a permitir un mayor uso clientelar de los programas sociales, a tal punto que el clientelismo sí pueda ser decisivo para los resultados de las próximas elecciones en el Estado de México. Gracias. Mira, sobre si esta tendencia se puede revertir, yo creo que sí. De hecho, creo que se ha estado revirtiendo en los últimos años. Lo que yo había encontrado anteriormente no era específico respecto al uso clientelar de los programas sociales, sino respecto a los tratos clientelares en general, que comprenden dar beneficios, recursos, favores a cambio de voto, soporte político, pero que no se restringen únicamente al uso político de los programas, ¿no? Eso por un lado. Y también estamos hablando de otros momentos donde el monitoreo de los partidos, digamos que había sido un monitoreo débil comparado con las estrategias que hemos visto o que se han visibilizado en los últimos años, ¿no? Entonces, eso puede hacer que cambie, ¿no? Totalmente esta idea de que las estrategias clientelares ya no son tan redituables para los partidos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora justamente si aplicamos estos filtros de únicamente enfoquémonos en programas sociales y además en el nivel de opacidad o discrecionalidad que tienen algunos de estos programas, podemos ver que hay una reversión de eso en función de tres cosas, ¿no? Primero, podemos hablar de que diferentes autoras, medios de comunicación han documentado que los mecanismos de monitoreo que utilizan los partidos respecto a sus intermediarios y respecto a la clientela política cada vez son más fuertes. Entonces, los partidos cada vez están asegurando más de que su trabajo, su esfuerzo o aquello que hacen para cooptar el voto tenga un resultado, tenga una respuesta de parte de la clientela política, ¿no? Y entonces, bueno, ese sería un primer elemento que hace que el clientelismo vuelva, por así decirlo, a ser redituable. Un segundo sería el diseño de las reglas de operación, ¿no? O sea, el margen de discrecionalidad, de opacidad que tienen estas reglas, la forma, ¿no?, en la que las y los políticos se apropian en el discurso de estos programas para mostrarlos como un favor a la ciudadanía, ¿no? Y un tercer factor que sería fundamental sería la forma de dar, ¿no? O sea, ya hay otros autores, no sé, pienso quizás en Javier Aullero, ¿no?, que dice, a ver, el clientelismo no es nada más una transacción, es un asunto que tiene mucho que ver con emociones, sentimientos, vínculos y la forma en que se da. Entonces, este asunto de los vínculos, la forma en la que se da, es fundamental, porque no estamos hablando respecto a que la gente obtiene únicamente un beneficio, recursos, ¿no? No es nada más un intercambio instrumental, sino que pasa, ¿no?, por una serie de afectos, de relaciones que se tejen, en las que la lealtad, los valores entendidos, la correspondencia, la gratitud, tienen un papel central, ¿no? Entonces, a partir de esto, ¿no?, de las formas que tienen de dar, de los mecanismos de monitoreo, de las reglas de operación, estos tres elementos pueden hacer totalmente que el clientelismo se posicione como una estrategia que es redituable en términos de votos y de soporte para los partidos. Y creo, ¿no?, que sí sería muy importante hablar también de lo que son los términos relativos. ¿A qué me refiero con los términos relativos? Por la historia política de México, tanto federal como la historia del Estado, es importante entender que para la ciudadanía las emociones, los vínculos, los sentimientos también están tocados por lo que hace un color o un partido y lo que otro no hace, lo que ha hecho en la trayectoria temporal y lo que el otro hizo o no hizo, ¿no? Entonces, creo que todos estos son elementos que están ayudando a que el clientelismo otra vez sea muy redituable para los partidos, ¿no? Si bien es una práctica
que no se ha ido nunca en nuestra historia, que no le pertenece solo a un color, ¿no? Que ha perdurado porque ha ido mutando en el tiempo, bueno, pues está recuperando, ¿no? la eficacia que tiene, considero yo. Muchas gracias, Cristina. Me parece súper interesante esto que dices. Los 3 puntos son muy interesantes, pero en particular a mí me llama mucho la atención esto que dices de la forma de dar, porque creo que justo desde las conferencias mañaneras ya se habla de un discurso muy sesgado hacia una población o hacia un pool de posibles electores, ¿no? De Morena, que creo que va en sintonía con esto que dices, la forma de dar, el discurso que se tiene detrás de los programas sociales, de quién te lo da o a nombre de quién. Bueno, ahora vamos a escuchar a Jorge y para Jorge tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el rol que ha jugado la sociedad civil en el caso del Estado de México para reducir el clientelismo electoral? Muchas gracias por la pregunta, Dalia, y por finalmente reconocer el trabajo que la sociedad civil ha realizado a nivel nacional en todos los estados de la República, precisamente para disminuir este condicionamiento, estas prácticas antidemocráticas y disminuir estos delitos electorales, que van desde ejercer los derechos ciudadanos a través de la observación electoral. Como pioneros hemos impulsado desde hace 25 años que la ciudadanía se involucre en los procesos electorales, no solamente para observar el día de la jornada electoral, sino todo el proceso en conjunto y el quehacer de las autoridades electorales. Entre ellas, hemos observado la entrega de programas sociales para evitar que se dé precisamente este condicionamiento. Y si se llega a dar, que se denuncie y que la autoridad electoral competente atienda este tipo de denuncias. Entonces, la labor que ha hecho la sociedad civil ha sido desde la academia, el hacer estos estudios de investigación, el documentar, el tener las evidencias sólidas de esta parte de condicionamiento de programas sociales y de todo tipo de delitos electorales y prácticas antidemocráticas, y las organizaciones de la sociedad civil de salir a campo, de poder estar en conversación directa, permanente o en periodos de procesos electorales, sobre todo en aquellas regiones en las que se operan principalmente programas sociales que son altamente vulnerables, a través del ejercicio de otro derecho que se tiene, que es la Contraloría Social, el poder fortalecer las capacidades de los beneficiarios, de poder denunciar, de poder identificar cuando se les está condicionando este derecho, es fundamental. Y esto se hace a través de trabajo de campo, de la construcción de ciudadanía, de generar este tejido social que impulsamos las organizaciones de la sociedad civil. Y tenemos ejemplos muy claros desde poder estar presentes a la entrega de los programas, que se ha ido limitando obviamente con la transferencia de estos recursos, pero también poder estar presentes al momento de que se levantan estos censos o de que se van tocando las puertas de la población en general para identificar quiénes son sujetos de derecho de estos beneficios para que no se condicionen. Desafortunadamente, desde el inicio de este gobierno, a través de gobierno federal, a través de la primera circular que se emitió, fue disminuir el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil y atomizarlas. En ese sentido, hemos observado que ya hay menos trabajo desde sociedad civil, principalmente organizaciones sociales, se ha atomizado su trabajo, pero también las autoridades han bajado los brazos para generar programas de prevención, de condicionamiento, de programas sociales, y se han generado menos estrategias de protección de programas sociales, y creo que este es un gran reto que debemos de empezar a aplicarnos para que en el próximo proceso electoral federal de 2024 no se repita. Tenemos experiencias muy significativas de poder ir a comunidades en esta entrega de programas sociales, y al estar hablando de tú a tú con los beneficiarios y beneficiarias, y que identifiquen que no eres un servidor público y que te hagan preguntas de manera abierta de si les pueden quitar este beneficio social o no, si no votan por un candidato, si les pueden quitar o no el beneficio si no gana determinado partido, porque vaya a desaparecer ese programa, como bien lo señalan las compañeras, que puede ser vital para su ingreso, como decía Laura, es altamente condicionado para ellos. ¿Cómo se puede revertir? A través de campañas en las que se le diga primero que los programas están establecidos y que no se van a eliminar si cambia el partido en el poder. 2,
que no se deben de condicionar finalmente el estar ya en la mampara con su boleta al momento de sufragar. En ese momento nadie va a saber por quién estar votando. Y si llegan a condicionarles algunas prácticas antidemocráticas de entregarles una boleta ya marcada para que ellos lleven la nueva, denunciarla y generar esquemas de una denuncia de manera rápida, ya sea que lo puedan hacer a través del primer servidor público electoral que encuentren en ese momento, el día de la jornada electoral, de los institutos electorales estatales, del INE, y que puedan orientarlos para presentar estas denuncias, o de observadores electorales que vamos a estar en las calles. Entonces, la sociedad civil ha estado presente desde impulsar cambios en la normatividad, el de señalar dónde están todos esos vacíos que se ocupan desafortunadamente, por algunas prácticas antidemocráticas y delitos electorales, hasta ejercer este acompañamiento a autoridades electorales, como es el caso de nuestra organización de Tendiendo Puentes, que hemos acompañado desde el año 2000 la Procuración de Justicia en el orden federal, a lo que ha sido antes la FEPADE, luego FEDE, luego FICEL, para que hagan bien su trabajo. Sin embargo, sí vemos ahorita un área de oportunidad muy importante para que la sociedad civil retome estos bríos y pueda contribuir a que se disminuya este condicionamiento de programas sociales y este clientelismo que al parecer se está poniendo nuevamente como un insumo para poder ganar las elecciones. Muchas gracias, Jorge. Sí, totalmente de acuerdo contigo de que es necesario involucrar a un mayor número de ciudadanos para que funjan como observadores electorales en estas elecciones y sobre todo en las elecciones 2024, que son clave para la democracia y para nuestro país. Vamos a escuchar ahora a Claudia Hernández, y la pregunta para Claudia es la siguiente. Claudia, ¿el uso clientelar de programas sociales debería estar dentro de la agenda del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México, o este es un tema que solo compete a las autoridades electorales? Muchas gracias, Dalia, por la interesantísima pregunta. Fíjate que de entrada me permito contestarla en el sentido de que, por supuesto que compete al Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México el tema de considerar en la agenda el uso clientelar de programas sociales, pero no solo del propio sistema, sino nos compete a todos. Y reitero nuevamente el tema de la participación ciudadana informada y responsable. En concreto, sabemos y hay literatura y lo hemos conversado, podríamos entender por corrupción el abuso del ejercicio del poder en beneficio privado en detrimento del bien común. En este sentido, el tema de uso de programas sociales para fines clientelales, por supuesto que estaría encuadrándose dentro de esta definición de corrupción. Quiero comentarles que en concreto para el Comité de Participación Ciudadana, pero en el marco también del Sistema Estatal Anticorrupción, podríamos hablar de acciones para estos efectos de corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, el Comité de Participación Ciudadana fuimos invitados en conjunto con nuestros colegas de los comités de participación ciudadana municipales por parte del Instituto Electoral del Estado de México a la presentación de una plataforma interesantísima. Esta plataforma se llama Candidatas y Candidatos Conóceles. Esta plataforma lo que trata, y lo que además nosotros exaltamos y exhortamos a la ciudadanía, es de informarles de manera muy clara, con indicadores muy sencillos, las propuestas de las y los candidatos. En este caso, para las elecciones próximas, de las candidatas. Entonces, a través de ella, la ciudadanía puede informarse de las propuestas en concreto, puede hacer comparativos a efecto de estar informada y emitir su voto de manera consciente. Esta invitación no solo se quedó ahí, sino que nos convertimos en agentes para darle a la ciudadanía esta información, que sepa que existe esta plataforma y que se puedan informar. Tratamos de incidir a través de la información en la ciudadanía a efecto de que emitan su voto de manera informada y responsable. Este es a corto plazo. Aunado a ello, como acción también desde el Comité de Participación Ciudadana, hemos publicado a través de nuestras redes, incluso en nuestras sesiones públicas, fomentar el voto informado y responsable, pero además también en términos del propio Código Electoral, informarle a la ciudadanía a efecto de que esté consciente de lo que conocemos coloquialmente como veda electoral, ¿no? Que estén conscientes e informados de que en este periodo que establece el propio Código Electoral no es posible hacer uso de programas sociales. Informarles que esto es un delito, que es sancionado
informarles las autoridades competentes de llevar a cabo estos procesos sancionadores, pero además informarles que también tienen el compromiso y obligación como ciudadanos de que si saben de este tipo de prácticas, deben denunciarlas, ¿no? Esta parte de co-creación de responsabilidad ciudadana me parece que nos corresponde a todos y coincido totalmente con Jorge. El tema de la Contraloría Social, de alimentar el tejido social, nos compete a todas y a todos. Esto sería por cuanto a acciones de corto plazo para el sistema. En acciones de mediano y largo plazo quiero comentarles también, como seguramente sabrán, que ya tenemos nuestra política estatal anticorrupción, tenemos un programa de implementación, tenemos incluso un sistema en el cual vamos alimentando las acciones que se hacen en este ejercicio de prevención, detección y sanción de actos y hechos de corrupción, en el cual resaltan, para efectos de lo que conversamos del uso clientelar de programas sociales, dos prioridades que me gustaría resaltar en este momento. La prioridad número 4, que en términos generales, y ustedes la pueden consultar por supuesto en la página de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, versa sobre el desarrollo y ejecución de estrategias que contemplen mecanismos innovadores enfocados a difundir los sistemas de denuncias. Esta prioridad se desglosa a su vez en dos acciones importantísimas sugeridas que tienen mucho que ver con lo que platicamos hoy. La primera de ellas es incluir la priorización de delitos como lavado de dinero, desvío de recursos públicos, delitos electorales asociados con hechos de corrupción, que aquí es donde encuadraríamos las conductas que estamos analizando, así como aquellas conductas más recurrentes a escala regional. De esta prioridad número 4 se desglosa además, como acción sugerida también, incluir la fiscalización coordinada y proactiva del financiamiento y gasto de los recursos asignados a partidos políticos y campañas electorales que permita la identificación de riesgos de corrupción. En relación con esta prioridad número 4, tenemos la prioridad número 5, que versa sobre asegurar la coordinación entre instituciones encargadas de la detección, investigación y sanción de hechos de corrupción en materia fiscal y de inteligencia financiera. A su vez, esta incluye como acción sugerida incluir los delitos electorales asociados con hechos de corrupción en materia electoral. Entonces, como vemos, a mediano y largo plazo tenemos estas dos prioridades que integran la política estatal anticorrupción, que además se encuentran en el eje de coordinación interinstitucional, es decir, los 7 integrantes del sistema estatal anticorrupción son líderes de implementación de esta política y que además confirma el que sí está dentro de la agenda del sistema estatal anticorrupción el tema que estamos analizando respecto del uso clientelar de programas sociales. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Claudia. Qué interesante esto que nos comentas. Creo que lograr un sistema de denuncia anónima que realmente o que verdaderamente promueva el anonimato de la denuncia es un reto súper importante. Nada más aquí apuntar, Claudia, que nos pide Mayra de la Cruz, que si le podemos pasar el nombre de la plataforma, igual lo podemos poner en el chat en preguntas y respuestas. Y bueno, ahora vamos a pasar con la pregunta de Laure de Lalande, la cual dice así. Laure, Ethos ha estado dando seguimiento a la corrupción en los programas sociales en el marco de este sexenio. ¿Qué han identificado en materia de clientelismo electoral? Y también preguntarte si el riesgo asociado al clientelismo electoral se ha incrementado comparado con sexenios anteriores. Está muy buena la pregunta. Sí, hemos dado seguimiento al tema de corrupción y por eso quiero dejar muy claro que ahorita nada más voy a referirme al tema de clientelismo electoral y no otros tipos de corrupción. Yo creo que el riesgo, no la práctica comprobada, pero el riesgo sí se ha incrementado en la medida en que el número y la amplitud de los programas que funcionan con transferencia directa recurrente ha aumentado de manera significativa. Porque como lo comenté antes, este tipo de programas realmente sí tienen un poder de influencia sobre el voto importante porque son importantes en la vida de las personas. Pero también lo que comenté es que depende mucho, ¿no?, de la forma en que se operan estos programas, que pueda haber una coacción verdadera o no. O sea, depende si pueden ser reconocidos por el beneficio como un derecho o bien como un favor que le está haciendo el gobierno.
Y hay un nuevo elemento que me gustaría mencionar, es que también importa muchísimo el nivel de sofisticación o de sofisticación técnica del programa. Porque creo yo que existe un mayor riesgo de clientelismo cuando el programa no implica mucho conocimiento técnico por parte del gobierno que lo opera. Y para eso voy a tomar el ejemplo del programa ya fallecido, el programa Progresa, Oportunidades, Prospera, que era el principal programa de transferencias directas recurrentes de los sexenios pasados. Y durante sus 2 décadas de operación, el programa Prospera, según yo, no ha sido tan propenso al clientelismo electoral como lo es, por ejemplo, el programa Salarios Rosa. Y eso, bueno, no es que este programa Prospera no tuviera problemas, digamos, de influencia del voto, sí ha habido casos, pero digamos que pudo haber sido muchísimo peor, ¿no? Ahora, ¿por qué no ha pasado eso? Creo que justamente porque se trataba de un programa bastante avanzado en términos de política social. Tenía una visión bastante clara en términos de su objetivo de romper con el círculo de la pobreza, ¿no? Independientemente de que lo lograra o no. Tenía un padrón de beneficiarias, en este caso, muy sólido, que se construía a partir de la realización de encuestas rigurosas para identificar si una persona se encontraba en situación de pobreza o no, que es lo que en este sexenio no se hace. No hay encuestas de ninguno de los programas para saber si la persona a la que le llega el apoyo está en situación de pobreza o no. Eso es algo que requiere de cierta expertise, cierto conocimiento, capacidades de procesamiento, etcétera, que pues yo creo que no se tiene por parte de las dependencias actuales, ¿no? También el programa Prospera tiene un sistema de corresponsabilidades, es decir, las beneficiarias tenían que hacer ciertas actividades, participar en cursos de capacitación, etcétera. Digamos que era un programa bastante bien pensado, era un programa que se iba sofisticando con el tiempo. Y la verdad es que cuando el gobierno le echa ganas de esta forma a un programa, digamos que van a existir contrapesos dentro del mismo gobierno o de la dependencia para que el programa no se pervierta, ¿no? Para convertirse en una herramienta electoral. Porque hay gente que pues le echó su corazoncito, para decirlo de una forma, ¿no? O sea, hay personas que creen genuinamente en el objetivo social del programa y que lo van a defender. Creo que eso ha pasado para Prospera, lo cual me parece un logro, pero para los programas del actual gobierno federal, la verdad es que para muchos de ellos no existe este grado de sofisticación. Ya lo mencioné, no hay una focalización en términos de pobreza. La focalización es bastante sencilla para muchos de ellos, ¿no? Que sean adultos mayores, que sean jóvenes que no estudian ni trabajan, personas en condiciones de discapacidad, etcétera. Así es, la focalización individual es sencilla. En cuanto a la focalización geográfica, es decir, yo, gobierno, voy a seleccionar tales o tales regiones para priorizar, digamos, la intervención de este programa, la verdad es que es inexistente. Solo un programa tal vez lo tenga, que es el de fertilizantes, y eso, la verdad es que no se entiende muy bien la focalización que han escogido. Entonces, dado que estas caracterizaciones de focalización son bastante sencillas, no es tan complicado poder dirigir estos programas de manera discrecional. Es decir, pues escoger tal beneficiario en lugar de tal beneficiario. Y ahí me voy a otro punto. En términos de la cobertura de estos programas, hay uno de ellos que sí está llegando, digamos, a una gran parte de su población beneficiaria, que es el de adultos mayores, ¿no? Pero para los demás programas, en realidad, si tú ves su población beneficiaria y el número de personas al que llegan, pues no están llegando a la gran mayoría. ¿Qué significa eso? Que se está seleccionando esta persona y esta no, ¿no? ¿Y eso a qué da lugar? A la discrecionalidad. Es decir, ¿por qué se selecciona a tal persona y no a tal persona, ¿no? Y aún más en un contexto donde no hay, digamos, padrones que sean tan transparentes y sobre todo que los procesos de selección sean tan opacos, ¿no? Muchas veces sabemos que son servidores de la nación que van por ahí y seleccionan,
El censo del bienestar, la verdad es que metodológicamente hablando es, bastante cuestionable. Entonces, yo creo que por ahí va muchísimo el riesgo del clientelismo electoral de estos programas. Muchas gracias. Muchas gracias, Laure. Creo que tu participación nos deja o nos subraya la importancia que tiene de medir los riesgos de corrupción que existen en los programas sociales, ¿no? Que varían dependiendo del programa, también del nivel de gobierno y de la entidad federativa de la que se trate. Bueno, vamos a pasar a la tercera ronda para poder tener espacio de al menos una pregunta del público. En esta tercera ronda, la pregunta es la misma para todos, y igual vamos a seguir con el mismo orden, y la pregunta dice, ¿qué podemos hacer para estar mejor preparados para prevenir el clientelismo electoral en el 2024? Si quieres, empezamos contigo, Cristina. Hola, Dalia. Sí, bueno, yo creo que para poder pensar en cómo prevenir esta práctica, tendríamos que pensar en dos cosas. Primero, reconocer o recuperar los componentes más importantes de esta dinámica clientelar. Es decir, por una parte, cumple una función instrumental, cumple una función pragmática para la gente, como ya lo decía la doctora de la Landre, es decir, la gente, muchas de las personas necesitan ese dinero para vivir. Entonces, eso es, digamos, uno de los componentes. Y por otro lado, el componente que tiene que ver con la forma en la que eso se da, ¿no? Los vínculos que se crean con la clientela electoral. Entonces, esos dos elementos tendrían que ser tocados para que pudiéramos pensar en estrategias eficientes que nos permitan reducir o ojalá nulificar las prácticas clientelares, ¿no? Y en este sentido, eso repercutiría tanto en medidas que le corresponden a la oferta clientelar como a la demanda clientelar, ¿no? Recuperando lo que comentaba la maestra Claudia Hernández respecto a oferta y demanda, ¿no? Por el lado de la demanda, ¿qué tendría que pasar? Bueno, definitivamente tendría que haber formas de reducir la desigualdad y la pobreza que desincentivaran la necesidad de la gente de incluirse en este tipo de intercambios, ¿no? Entonces, situaciones más igualitarias, menores niveles de pobreza, también disminuirían los incentivos para participar en este tipo de esquemas. También en el mismo sentido de la demanda, lo que me parece que es lo más susceptible de atender en el corto plazo y donde deberían de dirigirse los esfuerzos, además de aminorar la pobreza, evidentemente, tiene que ver con la sensibilización y la educación del electorado. Es decir, que las personas cobren conciencia de sus derechos, de la importancia de emitir un voto libre, de cómo este voto es secreto, ¿no? Entonces, creo que esos dos elementos que tocan la demanda serían fundamentales. Obviamente, por el lado de la oferta, pues todo lo que ya han comentado otras colegas respecto a los diseños institucionales, ¿no? Es decir, reglas de operación que disminuyan la opacidad, que reduzcan la discrecionalidad, ¿no? Sin embargo, aquí me gustaría hacer una reflexión. Hemos visto en otros programas, ¿no?, cómo se han ido aumentando candados, ¿no?, en reglas de operación, en algunos, ¿no?, para favorecer un decremento de la discrecionalidad. Sin embargo, al final los programas van haciéndose, pueden ir haciéndose complejos, pesados, complicados, ¿no? Caro el manejo. Entonces, yo creo que las mejores estrategias o las estrategias que podrían impactar mucho más no deberían de estar solo destinados al asunto de la oferta, sino más bien a la demanda. Es decir, el generar esta conciencia en la ciudadanía respecto a los perjuicios, a los riesgos, a todos los efectos negativos que se desprenden de las prácticas clientelares, me parece que eso es lo más importante, más que pues endurecer castigos, ¿no? Que obviamente es relevante toda la parte normativa, pero sobre todo desincentivar desde la demanda, creo yo que sería algo clave. Eso es todo. Muchas gracias, Cristina. Vamos a escuchar entonces ahora la participación de Jorge Serrano. Adelante, Jorge. Gracias. Bueno, primero, antes del 24 tenemos aquí en el Estado de México la próxima elección del 4 de junio y creo que lo que debemos de hacer como reto es motivar a que la ciudadanía salga a emitir su voto. Creo que entre mayor participación ciudadana haya
este efecto que se pudiera presentar de condicionamiento de programas sociales tendrá menos efecto en el resultado de la elección. Esta elección es atípica porque finalmente tenemos por primera vez dos candidatos o candidatas, que son obviamente mujeres, y creo que esta confrontación entre solo dos polos creo que es inédito y que nos puede dar ciertos matices que no se habían tenido en elecciones anteriores ni en futuras probablemente. Creo que el poder disminuir esta parte del abstencionismo es fundamental. Y la segunda, que podamos nosotros, el segundo reto es generar que se denuncie cualquier práctica antidemocrática o cualquier delito electoral que se presente, como es el condicionamiento de los programas sociales. Por eso en mi introducción quise dejar muy bien claro que era un delito y que por lo tanto cualquier ciudadano puede denunciarlo. Ahora, ¿qué nos compete? Hacer una amplia difusión de todos los medios al alcance de los materiales que permitan al ciudadano quitarse ese arraigo de agradecimiento porque se le dio un programa social o algún beneficio. Dos, que no se coaccione si se les quiere obligar o te sacamos del programa si no votas o te incluimos en el programa si no votas. Creo que también debemos de desterrarlo a través de estas campañas de difusión que pueden ser institucionales, pero también pueden salir desde cualquier actor de sociedad civil. La segunda es tener muy presentes todos los canales de comunicación para tener estas denuncias, que puede ser a través de FICEL, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el FEDENET, que es una página que está en internet en la cual puedes presentar de manera anónima tu denuncia, y en la cual es muy importante, y recalco, que se presenten testimonios, fotos y videos que puedan ayudar a la autoridad a hacer su investigación y poder determinar si existe un delito o no, quiénes lo cometieron, cuándo y cómo, para que sea sancionable. El teléfono FEDETEL, el 800-833-7233, y ese es de la FICEL, y desde luego la Fiscalía Local, porque es un proceso electoral local y y hay programas municipales y estatales que pueden ser condicionados. Está la Fiscalía Electoral, el 722-167-3250, y el correo electrónico fiscaliaestadodemexico.gov.mx, y poder darle seguimiento, ya sea los ciudadanos o nosotros como organizaciones de la sociedad civil, para que se castigue y se disminuya estos márgenes de impunidad que finalmente son los que permiten que algunos operadores de ciertos partidos políticos puedan aprovecharse días previos o durante la jornada electoral para hacer estos condicionamientos de programas sociales. Y finalmente, pues también los medios de comunicación juegan un papel importante, y que también sean altavoces de cuando se presente alguna práctica antidemocrática para que ésta pueda ser sancionada. No solamente es competencia de la autoridad electoral administrativa, el INE o el IEM, ni de la FICEL o de la Fiscalía Electoral. También tenemos el apoyo de los tribunales electorales, y denuncio de manera muy rápida cómo se sancionó a un candidato de Nuevo León por estar condicionando dentro de su campaña la entrega de un programa social si votaban por él. Recibió recientemente una multa, y creo que los tribunales también están jugando un papel decisivo para poder disminuir estas prácticas o estos delitos electorales. ¿Y qué debemos de hacer para el 2024? Articularnos. Es la clave fundamental para poder revertir cualquier práctica antidemocrática, cualquier exceso de la autoridad electoral que no esté cumpliendo con sus funciones, de cualquier ejercicio indebido que haga cualquier titular de poder ejecutivo federal, estatal o municipal, legislador. En la medida que sociedad civil nos articulemos para poder llegar a un proceso electoral y a una jornada electoral como lo ha señalado nuestra compañera Cristina, y desde luego Laurel, para que del Comité de Participación Ciudadana podamos tener unas elecciones íntegras, unas elecciones en las que se respete la autenticidad del voto de cada uno de los ciudadanos, y que podamos seguir siendo ejemplo de organizar elecciones con todos los mayores estándares en el país. Y creo que estamos a muy buen tiempo, a un año de poderlo lograr, y desde ahorita empezar con estos espacios, articularnos desde lo local, en los municipios, de los estados y a nivel federal, para llegar lo mejor posibles, ejerciendo estos recursos ejerciendo estos derechos de manera plena, como son
la observación electoral, la Contraloría Social, el monitoreo ciudadano de cada uno de estos programas sociales y desde luego del quehacer de la autoridad electoral y de todos los actores que participan en esta arena política en procesos electorales. Muchas gracias, Jorge. Sí, es importantísimo el tema de la denuncia, de promover que más ciudadanos puedan denunciar este tipo de prácticas clientelares. Sin embargo, creo que es el primer eslabón de la cadena, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esta denuncia no quede impune para seguir fomentando la denuncia ciudadana? En Ethos, en meses pasados, hicimos una investigación en donde mostrábamos algunas prácticas relacionadas con conflicto de interés en el programa de Sembrando Vida en Veracruz, y prácticas que fueron denunciadas por algunos beneficiarios del programa social. Y bueno, al final estos beneficiarios e incluso los mismos operadores del programa que denunciaron fueron dados de baja o fueron cesados. Vamos a escuchar entonces ahorita la participación de Claudia Hernández con la misma pregunta, por favor, Claudia. Claro que sí, Dalia, con mucho gusto, por supuesto. Suscribo lo que han comentado mis antecesores, Cristina y Jorge. Estoy absoluta y totalmente de acuerdo con ellos. Y abundando un poco más en este tema, considero que para estar mejor preparados, necesitamos aumentar la cultura ética anticlientelismo, si le podemos llamar así. Sabemos y la literatura nos ha confirmado y analizado, ha explorado, que el clientelismo anula de manera directa la acción colectiva, ¿no? Anula la acción colectiva y anula la cooperación ciudadana que es la que nos puede ayudar a defender intereses comunes, como Ethos lo ha hecho en diversas ocasiones, y por el contrario fortalece las relaciones verticales e individuales con el poderoso o el patrón, el que le está haciendo esta oferta de algún programa social. Por ello es que me parece bien importante que hablemos y que estemos conscientes precisamente de la importancia de este fortalecimiento de la acción colectiva y de la movilización colectiva. Me gusta mucho referir al doctor Ulrich Richter con una frase breve pero poderosísima. Protesto por mi México, participan. ¿Cómo protestamos ante este escenario en el que nos encontramos? Participando. Y ya lo comentó Jorge en su intervención precisamente, participando de manera ordenada, responsable, cívica en las urnas. Otro de los temas que podemos considerar para estar preparados en estas próximas elecciones es precisamente que la ciudadanía esté consciente y que vincule el clientelismo como un agravio general. No es un agravio hacia mí, Claudia Hernández, no es un agravio hacia ti, Dalia Toledo, es un agravio hacia todos, hacia la ciudadanía, hacia nuestra democracia, hacia las instituciones. Y ahí encontramos un reto que quizá no hablamos en la primera pregunta, pero que podemos tomar en este tema como oportunidad, el grave déficit institucional con el que contamos. Analizando el último estudio de calidad de la ciudadanía, nos arroja datos súper interesantes, porque solamente el 53% de los encuestados considera que la democracia es un sistema mejor que cualquier otra forma de gobierno. Entonces, eso ya nos da un parteaguas del cual podemos partir, justamente, valga la redundancia, para saber en dónde estamos y qué podemos hacer. En consecuencia de esto que hablábamos del agravio ciudadano a través del uso clientelar de programas sociales, es importante que sea reconocido por la mayoría social y que sepa que nos está afectando a todos como ciudadanía, que afecta a nuestros intereses de grupo y que no por un beneficio quizá inmediato. ¿Qué es lo que estamos cediendo? El poder ciudadano a través del voto. Sabemos, y ya hemos hablado un poco también de la teoría de la acción colectiva, de los movimientos sociales, nos explica por qué el clientelismo desincentiva la protesta y los intereses colectivos, porque favorece el individualismo, las relaciones verticales, y nos impide identificar precisamente este tipo de conductas como un agravio compartido. Me parece, pues, que en este diálogo que estamos sosteniendo, en este momento histórico en el que debemos estar preparados para las próximas elecciones, la ciudadanía podemos cooperar y no competir por favores individuales. Sabemos que existe un interés que nos debe vincular como iguales, como ciudadanía, y que debemos identificar precisamente al clientelismo como responsable de una problemática. Únicamente a propósito de las denuncias anónimas que también nos permiten estar preparados para las próximas elecciones, abundando lo que ya refirió mi colega Jorge, sabemos
que tenemos la posibilidad de hacer estas denuncias en las instancias que él ya ha referido, y solamente me gustaría sumar una más, que es la denuncia anónima que coloquialmente conocemos como SAM, que es el Sistema de Atención Mexiquense, a cargo de la Contraloría del Estado, a través de la cual también podemos hacer denuncias por este tipo de actos y hechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Sí, el tema de la denuncia es súper importante y creo que ya tenemos algunas preguntas del público al respecto. Ahorita las vamos a ahondar. Ahora vamos a escuchar rápidamente a Laure de Lalande. Muchas gracias, Dalia. Entonces, la pregunta era cómo estar mejor preparados, ¿no? Para el 2024. Pues yo diría que en un primer momento, o sea, más que estar mejor preparados, habría que estar preparados. Y para eso necesitamos información. Yo no tengo la respuesta de qué tan eficiente es la estructura de los superdelegados y de los servidores de la nación para tener una influencia no deseada sobre el voto, o alguna influencia que pueda considerarse como un delito. No tengo las respuestas sobre cómo se han seleccionado las personas que están siendo beneficiadas por las pensiones y las becas, y si esta selección tiene que ver con algún tipo de lealtad hacia el movimiento Morena. Entonces creo que observar lo que va a pasar ahorita en el Estado de México nos puede dar algunas respuestas claves para el 2024. Y eso es fundamental. Ahora bien, con todo lo que he dicho, nada más quisiera dejar claro que no quiero diabolizar a las transferencias directas, ¿no? Como tal. Yo creo que es totalmente comprensible que alguien que reciba la pensión para los adultos mayores, por ejemplo, vote por Morena o por un partido que le vaya a prometer el mismo tipo de beneficios en adelante. Igual para todas las demás poblaciones que reciben becas y pensiones, que tenemos calculados que son más o menos 20 millones de personas en este momento. Es un hecho que estas personas están agradecidas con el gobierno y que seguramente eso sea un incentivo, digamos, de tipo electoral. Pero quiero dejar claro que eso pasa en realidad en todos los países, en todas las democracias. No es eso como tal no es antidemocrático. Los candidatos en todos los países, en los países que se dicen desarrollados, llegan con propuestas pues, que de programas de seguridad social, de apoyos para ciertas poblaciones vulnerables, etcétera. Eso es parte del juego político y no hay nada de malo en eso, ¿no? Se vuelve malo, digamos, cuando hay una estructura de operación que está ahí para influenciar, para coaccionar muy claramente este voto, como ya lo mencionaron muy bien mis compañeros. Y nada más quisiera dejar claro que para mí la política social que ha impulsado este gobierno hasta cierto punto es benéfica para el país. No digo que los programas sociales como tal sean lo benéficos, sino en cuanto al debate que nos permite tener. Porque hay que reconocer que la política social que veníamos teniendo hasta este sexenio era bastante caótica, era muy incoherente. Más allá del programa Prospera y de algunos otros programas, la verdad es que pues sí, era un caos, muchos programas con problemas de corrupción, y la verdad es que era muy difícil tener una conversación coherente más allá de hay que reordenar este caos, ¿no? Eso era como pues, las grandes conclusiones. Lo que hoy tenemos es algo un poco más estructurado y coherente que nos permite iniciar una conversación y plantear preguntas fundamentales para el país. Es decir, ¿qué política social queremos hacia el futuro? ¿Nos gustan? ¿No nos gustan las transferencias directas? Tienen puntos positivos y negativos, ¿no? Debemos de priorizar, por ejemplo, programas que busquen erradicar la pobreza, que hoy en día ya no los hay. ¿Es deseable conservar programas de pensiones a adultos mayores o no? ¿Cuáles son las poblaciones que queremos priorizar como sociedad mexicana para que les llegue ciertos tipos de apoyos, ¿no? Yo tengo la esperanza de que lo que está pasando con estos programas sociales nos vaya a permitir tener este debate de cara al próximo sexenio. Sé que es pues, un sueño un poco utópico, pero pues no lo quiero soltar, la verdad.
Y como lo mencioné, donde tenemos que estar vigilantes es en la operación de los programas, que los programas no vengan con todo el aparato de promotores y todo lo que implica, porque lo que hacen los políticos cuando buscan influir en este tipo bueno, en los votos, ¿no? Con los apoyos, es ellos mismos corromper a los ciudadanos, ¿no? Eso me parece sumamente grave. Yo creo que en este país lo que está pasando es que la clase política es la que corrompe a la ciudadanía. Y eso pues proviene, obviamente, ya lo mencionó Jorge, de la cultura priista, ¿no? Que sigue permeando en todo el aparato gubernamental. Y como me queda un poquito de tiempo, nada más quisiera decir, ojo con el programa de fertilizantes. Se triplicó o cuatriplicó, no me acuerdo, pasó de 5.000 millones a 16.000 millones del año pasado a este año, su presupuesto, y muy claramente va para el Estado de México. Hay que ver ahí qué está pasando. Gracias. Muchas gracias, Laure. Muchas gracias a todos. Creo que hay muchos puntos de coincidencia, muchas zonas en común sobre lo que tenemos que hacer o sobre lo que tenemos que observar en estas próximas elecciones del 4 de junio, pero también en las próximas elecciones del 2024. Vamos a pasar a hacer un par de preguntas del público. Les pediría a los panelistas que se sientan libres de responder las preguntas que consideren más pertinentes o donde se sientan más cómodos. Voy a empezar con una de Gabriel Romero. Muchas gracias, Gabriel, por estar muy activo. Gabriel nos pregunta que en la conferencia mañanera el presidente invitó a votar a favor del movimiento político. Partidos de oposición presentaron denuncias ante el INE, pero se resolvió que no se emitirían medidas preventivas porque no se está refiriendo particularmente a las elecciones en Coahuila o el Estado de México. Aquí nos pregunta Gabriel, ¿hasta dónde puede intervenir el INE? ¿Quién es la autoridad que tiene esta función de invitar al voto? Y si el presidente está incurriendo en una responsabilidad administrativa que amerita alguna sanción por este llamado al voto, digamos, ¿y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos ante este tipo de acciones? No sé si alguno de ustedes, Jorge, que ha hablado mucho de denuncia, Claudia, quiere participar. Jorge, adelante. Sí, desde luego, muchas gracias por la preguntas. Desde luego, la mañanera está en un límite de entre lo permitido y no permitido. Desde luego que eso que se hace es una mala práctica. ¿Quiénes lo deben de sancionar? El Instituto Nacional Electoral tiene una comisión de quejas que justamente ayer se pronunció respecto al proceso de los precandidatos que están ahorita en el partido oficial. Creo que ese es el primer punto, el poder establecer medidas cautelares, el poder establecer procesos sancionadores, el poder activar estos mecanismos que están dentro de la ley por parte de la autoridad administrativa. Segundo, la denuncia ante la Fiscalía Federal y ante las fiscalías locales. Si bien estas en esta época se supone son autónomas, no se ha demostrado que lo sean al 100%, tenemos la vitalidad de los tribunales electorales que han demostrado que son protectoras de los derechos de los ciudadanos, y creo que esperaría no llegar hasta ese punto, que ellos intervinieran para poder poner un alto a estos excesos de cualquier autoridad, cualquier servidor público que pudiera cometer en cualquier proceso electoral. Nosotros debemos de hacer esta denuncia, pero sobre todo seguirlo manifestando en los medios de comunicación, ser activistas en redes sociales y todo esto, porque el hecho de que dejemos pasar como desapercibido este tipo de conductas, lo único que va a hacer es que las va a incrementar, y pareciera que como sociedad lo estamos permitiendo. Y eso es lo que nosotros debemos de contener. Entonces, una ciudadanía que esté activa, que esté empujando a las instituciones cuando no hacen bien su trabajo, que reconozca cuando lo hacen, pero que esté muy vigilante, creo que podrá contrarrestar estos excesos que se pudieran dar, como los que estamos viendo actualmente y que se señala en la pregunta. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien quiere complementar o pasamos a la siguiente pregunta? Bueno, hay otra pregunta del público de Alejandra Rodríguez. Nos dice, dentro de su experiencia en el sexenio actual, ¿considera que se está regresando a las prácticas priistas en cuanto a los procesos electorales y estos apoyos sociales? Laura, no sé si quieras hablarnos un poco más de esto. Híjole, lo que daría para saber la respuesta, ¿no? Esta pregunta yo creo que desde que se lanzaron los programas de
este gobierno federal, toda esta serie de programas con transferencias, fue la primera que nos surgió a todos, ¿no? Eso es una plataforma electoral que vale oro. Pero pues a estas alturas del sexenio, la verdad, yo todavía no tengo la respuesta. Todavía no tenemos suficiente elemento, suficiente información para saber qué tanto se están utilizando estos apoyos de manera, digamos, de forma delictiva, ¿no? Entonces, hay un riesgo enorme, ¿sí? De lo que he comentado, de que son programas opacos. Este gobierno no le gusta rendir cuentas. Son programas que pues, pueden ser discrecionales en la forma en que se están otorgando los apoyos. Son programas cuyos padrones, pues sí, no está claro por qué se seleccionan tales o tales personas. Pero pues tampoco hay evidencias de que son programas que se hayan diseñado específicamente para eso, ¿no? Yo creo que genuinamente algunos de esos programas pues sí buscan ayudar a las personas con problemas de discapacidad, etc. Muchas gracias, Laure. ¿Alguno quisiera complementar? Si no, nos da tiempo para una tercera pregunta y con esa vamos a cerrar. Aquí nos comentan, basados en el caso de Corea, un documento de la OSDE señala como una buena práctica que para reducir el clientelismo electoral, las sanciones no deben estar limitadas a los funcionarios públicos, deben considerarse también a los ciudadanos que venden sus votos. Incluso se deben considerar recompensas para los denunciantes de este tipo de actos. La pregunta sería, ¿esto es algo que podría replicarse en México y cuáles serían las implicaciones? ¿Alguno de ustedes quiere responder a la pregunta, Cristina? Claudia, adelante, Claudia. Muchísimas gracias, Dalia. Efectivamente, esto ya lo estamos haciendo, no exactamente igual que lo referido, pero ya lo tenemos en el Estado de México. La ley de responsabilidades no solo sujeta a los servidores públicos. De hecho, fue uno de los temas, digamos, innovadores en esta ley, que no solo sujeta a los servidores públicos, también están sujetos los servidores públicos que, digamos, en coalición con coalición servidores públicos y particulares lleven a cabo este tipo de actos y hechos de corrupción. Entonces, ya lo tenemos, por supuesto, lo hemos conversado, el tema de la denuncia tiene enormes áreas de oportunidad, tenemos mucho que trabajar, pero digamos que el primer paso ya está dado en el sentido de considerar a los particulares sujetos a una ley junto con los servidores públicos. Gracias, Dale. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguien quiere complementar esta pregunta? Jorge, creo que quiere agregar algo. Sí, bueno, señalar que finalmente, uno, todos los servidores públicos que lleguen a, si una persona comete un delito electoral es sancionado, en este caso el condicionamiento de programas o el uso de recursos públicos con fines electorales, pero si es servidor público tiene un agravante, y los siervos de la nación son servidores públicos, considerando que es la estructura territorial de una de las candidatas del partido en el poder, pero también toda la estructura estatal y municipal que hay, todos los servidores públicos, si cometen esta práctica, también es agravante. Sí sería muy interesante que al momento de la investigación también el sujeto que vende su voto o que permite de manera ya consciente que se le condicione y lo acepta y se vincula en este acto, tenga que ser, desde luego, sancionado. Si la Fiscalía Electoral también ha tenido que capacitar y como sanción para los servidores públicos o ciudadanos incluso que participan en la compra del voto para sensibilizarlos por orden de los tribunales electorales. Pero hasta el momento que haya alguien con alguna sanción económica como ciudadano o algún servidor público que esté en la cárcel, creo que es difícil y creo que debemos de reforzar eso, porque los delitos electorales no son considerados como graves y creo que hacia allá debemos de transitar, principalmente cuando sean condiciones de programas sociales. Muchas gracias, Jorge. Bueno, si no tenemos alguna otra intervención, Cristina, ¿quieres agregar algo? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Cristina, Claudia, Laure, Jorge y a todos los que nos acompañaron hoy para platicar de este tema.
tan importante, tan interesante. No se pierdan como comercial el debate hoy del Estado de México y obviamente también estemos con los reflectores en las próximas elecciones el 4 de junio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Buen día.